tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a la hora que usted esté viendo este programa, en la radio o en el canal católico, porque bueno, aprovechando este material, Padre, lo estamos utilizando para compartirlo en varias ocasiones, no solamente en el canal, que ahí es donde lo tuvimos, por decirlo así, de una forma en la primera temporada, que fue con el Padre Joaquín. Ahora pues queremos darle más uso a este material formativo y lo estamos compartiendo, además del canal, en varias ocasiones durante la semana, también en YouTube, en nuestras redes sociales, y ahora también lo estamos aprovechando para compartirlo a través de Radio Católica 94.1 FM, así que si usted nos escucha a través de la radio, nos da muchísimo gusto saludarles y poder compartir estas meditaciones de la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Así que bienvenidos y bienvenidas, Padre Óscar Barrera, bienvenido una vez más. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? En su momento que estén ustedes activando, pues estamos nuevamente acá en el programa para poder continuar, ¿verdad? Este proceso que es formación para ustedes, formación para nosotros, formación para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí estamos pues llevando este proceso, ¿verdad? De la alegría alegrísima del Evangelio, ¿verdad? Así es. Muy bien, aquí estamos pues, un gusto saludarle, ¿verdad? En sus casas, ahí en el lugar de trabajo o donde estén reposando, pues un gusto que nos estén esperando, pues es un gusto también servirles de esta manera, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una breve oración, Padre. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de la vida, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de vivir, de continuar este año, de perseverar en este acompañamiento al pueblo, a tu pueblo que nos sigue a través de diferentes medios. Gracias porque nos permites llevar esta tarea y te pedimos en este momento que nos des la gracia de tu Espíritu, la sabiduría, los dones suficientes, necesarios para que nosotros podamos pues desmenuzar esta palabra y así pues hacerla llegar a los corazones que estén abiertos para escucharte a ti, oh Dios, para dejarse guiar y sobre todo para transformar su vida y ser hombres y mujeres, cristianos y cristianas del corazón lleno de ti, lleno de Jesucristo y lleno pues del Espíritu Santo. Que este programa nos ayude a ser mejores cada día, en amar, en servir, en hacer el bien y sobre todo hacer la voluntad tuya, que es pues que el hombre y la mujer de hoy pues se preparen para una vida eterna. Te pedimos pues que tu palabra nos guíe, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude pues a abrir el entendimiento y así nosotros pues poder comunicar de la mejor manera esta palabra que es luz para nuestro diario caminar. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos entonces. Hoy nos corresponde iniciar una nueva temática, ¿no? Así es. Que va dirigida. Yo he leído un poquito los numerales y me encanta porque nos ayuda a hablar de Jesús, pero también nos motiva a hablar con Jesús, ¿no? Así es. Nos motiva a fomentar una relación personal con Jesús a través de la palabra, ¿no? A través de las Sagradas Escrituras. Y el Papa, a veces nos sorprendemos porque sentimos que el Papa sabe lo que pasa con nuestra, decirlo así, palabras propias mías, nuestra pobre espiritualidad, ¿verdad? Y de la necesidad de trabajar en esa parte. Porque cuando, de lo contrario, si yo no mejoro mi espiritualidad, cuando yo hablo con Cristo, o mejor dicho, cuando yo hablo de Cristo a los demás, se siente como que hace falta algo, ¿no? O no algo, hace falta mucho. Hace falta mucho, ¿no? Sí. Para que, bueno, hace poco leímos hace un par de días, ¿no? Que en la liturgia de la palabra que Jesucristo hablaba con autoridad, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que nos hace falta a nosotros, hablar con autoridad, ¿verdad? Porque Jesucristo nos deja a nosotros la misión de evangelizar, entonces nosotros también deberíamos de hablar con autoridad, ¿verdad? Porque nos hace falta esa parte de que nosotros queremos motivar sin estar motivados nosotros.
Y yo creo que muy importante es que señales eso, porque cuando Jesús habla con autoridad, lo que se está expresando es que Jesús habla con el corazón. No habla pura teoría, ¿verdad? Sino que habla sencillamente tocando el corazón de la persona, la vida de la persona. Entonces, el pueblo hace una comparación, ¿verdad? Es que Jesús pues habla con autoridad, no como los escribas y fariseos, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que nosotros también aprendamos de Jesús en contacto con Él, pues eso, ¿verdad? A que nosotros también tengamos esa autoridad que nace desde el corazón. No autoridad como dominio, como poder, ¿verdad? Sino autoridad que nos ayude a que podamos transmitir al pueblo, pues, la experiencia, ¿no? La experiencia de Dios, que está interesado en la vida, que más que una teoría, es la vida, el amor, todo lo que tenga que ver pues con la persona en sí, ¿verdad? De hecho, cuando se nos dice que la ley fue hecha para el servicio del ser humano, es eso, es decir, que la teoría pues ayude a la vida de la persona, ¿no? Entonces muchas veces quizás le damos más importancia a la teoría, a la ley, y no a la persona, como nos decía el Evangelio de ayer, ¿verdad? Entonces, como Jesús pues le está dando valor a la vida, importancia a la vida, por eso está cercana a la gente, cercano, ¿verdad? Entonces, como Jesús nos está transmitiendo eso, y nosotros también, como servidores, o servidores inútiles, o servidores, digamos, pues hacer eso, es decir, entrar en contacto con la gente, ¿verdad? Entonces es muy importante pues que nosotros podamos estar en contacto con Jesús, ¿verdad? Para poder transmitir a los demás. Sí, es bien interesante esta parte, y yo espero que nos sirva muchísimo a nosotros para revisar nuestra parte espiritual, nuestra propia relación con Jesús. Y aquí el Papa Francisco habla de los sacerdotes, ¿no? De preparar la liturgia de la palabra, la predicación, la homilía, pero yo creo que la misión de hablar de Jesús es de todos los bautizados, hablar de Jesús, hablar de nuestra propia intimidad con el Señor. No tanto que expliquemos qué dice, a qué se refiere Mateo 3:16, sino que hablar de mi propia experiencia con el Señor, de las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida. Pero si yo no tengo ninguna experiencia personal con Jesús, pues voy a hablar de una forma seca de lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Pero y a lo mejor no tiene ningún efecto en mi vida. Yo nunca he vivido esa palabra, entonces por eso yo les invito a que podamos poner mucha atención a esta parte y veamos que también va para mí, también tiene mucho que ver para todos, contigo y conmigo, esta recomendación, por decirlo así, del Papa Francisco para todos los sacerdotes y para todos los laicos, para todas las religiosas, para todos los que en más de alguna ocasión hemos hablado de Jesús y que seguramente vamos a hablar de Jesús en nuestro futuro cercano o lejano, ¿no? De alguna manera hablaremos de Jesús, y de esa manera es entonces que a mí me incumbe esto que vamos a compartir a continuación, y es el numeral 145, y que lleva por título la predicación de la predicación. La preparación de la predicación, ¿verdad? Creo que desde este programa vamos a comenzar a ver eso, ¿verdad? Cómo hay que cultivar, cómo hay que ir haciendo esa preparación de la predicación, de la homilía, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco desde este programa va a dar indicaciones, ¿verdad? Cómo el sacerdote, como el obispo, como el Papa, pues, ¿verdad? El mismo Papa, pues se debe preparar, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Ir recogiendo, ¿ven? Las luces que va a compartir en la homilía, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 145, Edgardo. Sí. Lo leo. Léelo. Bueno, vamos a compartir entonces la lectura de este texto, numeral 145 de la Evangelii Gaudium. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión
y creatividad personal. Son 4 cosas, ¿no? Estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Con mucho cariño quiero detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a este precioso ministerio. Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. La confianza en el Espíritu Santo que actúa en las predicaciones no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como instrumento, Romanos 12:1, con todas las propias capacidades para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es espiritual. Y aquí vienen unas cositas que pues a lo mejor nunca nos hemos imaginado nosotros pensar eso, ¿no? Un predicador que no se prepara, 1, no es espiritual, 2, es deshonesto y 3, irresponsable con los dones que ha recibido. Un poquito fuerte, ¿no? Bastante. Y que a lo mejor usted nunca le ha pasado por la mente que no preparar la homilía o la predicación puede ser deshonesto, irresponsable y poco o nada espiritual. Qué interesante, ¿no? Así es, y el Papa pues sabe, digamos, de que él menciona a los párrocos, ¿verdad? Pero no solamente los párrocos pues dicen la homilía, ¿verdad? Sino que todos los sacerdotes de una u otra manera pues nos toca decir la homilía, la reflexión, la predicación, pues. Entonces, tan importante, ¿verdad? Estos 4 elementos, como preparar lo que se le va a decir al pueblo, pues implica dedicar un tiempo, dice, un tiempo muy especial, un tiempo de calidad. Entonces, imagínense. Prolongado, dice. Prolongado, también. O sea que no es solamente de 5 minutos, porque imagínense, él dice, no, voy a ofrecerles, y eso lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Un camino para poder preparar la predicación, ¿verdad? Entonces, implica estudiar, implica orar, implica pensar, reflexionar, ¿verdad? Y implica también o necesita echar mano de elementos de creatividad para ver cómo voy a presentar lo que voy a decir, qué elementos me pueden ayudar. Entonces, el Papa es consciente, es decir, sabe muy bien que para poder predicarle al pueblo de Dios, pues no hay que solamente levantarse, me baño y tal, y después de una vez a la misa, ¿verdad? Sino que tengo que dejar tiempo antes, mucho antes, ¿verdad? Él dice toda la semana, ¿verdad? Durante la semana hay que dedicar tiempo a nivel personal, es decir, yo en mi cuarto, en un saloncito ahí, me siento para leer, para reflexionar, para orar y buscar la manera de cómo voy a presentarlo, ¿verdad? Pero también a nivel de comunidad. Por eso nosotros como misioneros claretianos, los lunes en el centro bíblico tenemos lo que se le llama la Lectio Divina. ¿Por qué? Porque ahí leemos el Evangelio del domingo próximo. Entonces ahí entre todos vamos leyendo, haciendo todos unos pasos, ¿verdad? Entonces eso nos va ayudando a nosotros a recoger las luces y eso nos va ayudando para la predicación. Y va ayudando también a los laicos que llegan para prepararse también antes de ir a misa. ¿Ven? Se adelantan, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. A nivel personal, yo a veces les recomiendo, miren, yo les recomiendo que ya sea que escuchen algún programa en la radio católica o en la televisión, busquen escuchar antes, ¿verdad? Y así ustedes ya vienen con alguna idea de las lecturas del día, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tan importante es, verdad? Entonces, ¿cómo, si uno no hace eso, entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué le dice al pueblo? Por eso que el Papa nos está diciendo, es que el sacerdote, ¿ven? El sacerdote o el predicador, podemos decir, el predicador que no se prepara, ¿ven? O sea, que no estudia el texto, que no ora el texto, que no reflexiona, que no busca la mejor manera, imagínense, ciertamente puede ser un gran dotado, ¿verdad? Y que 5 minutos le bastan como para hacer todo ese proceso. ¿Será que nosotros somos así? Por lo menos yo no soy así, ¿verdad? Entonces, pero entonces confía más en su capacidad que en el Espíritu Santo, ¿no? Exacto, y precisamente aquí nos dice, es decir, confiar en Dios no significa que ya Dios me dio todo o que me va a dar todo, ¿verdad? Sino que confiar en Dios es confiar también en mis capacidades y por lo tanto dedicar tiempo para cada espacio, tiempo para estudiar. Por ejemplo, si voy a predicar, ¿verdad? Lucas 15 y lo que tenga que ver con la misericordia, entonces yo tengo que ver, meditar, ¿verdad? Reflexionar qué es esto, cómo lo voy a conectar con la vida de las personas, qué problema voy a iluminar, o sea, todo eso. Y cuando no entiendo, pues hacer como nuestra Madre María, ¿verdad? Guardar esos temas complicados en el corazón, darle vuelta, ¿verdad? Rumiarlo, meditarlo, porque después en el silencio, pues ahí se me van a venir luces para poder entender mejor y predicar de la mejor manera lo que yo voy a decir al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Dar tiempo. ¿Bien? Y el Papa Francisco nos está diciendo un tiempo de calidad. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros, si no preparamos lo que le vamos a decir al pueblo, el Papa Francisco dice, no estoy siendo espiritual. ¿Por qué? Porque no dedico oración. Antes, durante, digamos, estoy en contacto con el texto. Pero tampoco dice, no sería honesto. O sea, si yo no me preparo, si yo no reflexiono, si yo no estudio el texto que voy a predicar, sería yo un deshonesto. ¿Ven? Sería deshonesto, ¿verdad? Y no solamente deshonesto, irresponsable. ¿Ven? Irresponsable, ¿verdad? Y sobre todo, imagínense si hemos recibido dones, dice el Papa Francisco, si tú no te preparas, eres irresponsable con las cualidades, con los dones que has recibido. Entonces, qué tan importante, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Sabemos que debemos darnos cuenta que somos simples instrumentos. Y como instrumentos, imagínense el campesino, ¿verdad? Si tiene su machete, si tiene su cuma, pues tiene su instrumento que tiene que afilar. Uh-huh. Entonces nosotros también tenemos que afilarnos, ¿verdad? ¿Y cómo? Afilarnos con el estudio, afilarnos con la oración, afilarnos con la reflexión, el silencio, ¿verdad? Afilarnos, o sea, ¿para qué? Para, como dice o sea, que la palabra es como una espada de doble filo, que va cortando y va llegando a la fibra de la persona. Pero si nosotros no nos preparamos, entonces puede ser un machete oxidado, ¿verdad? Imagínense nosotros como un machete oxidado que hace más daño por el óxido que por el filo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros dediquemos? Entonces, y yo creo que es bastante grande la responsabilidad, porque a veces la gente, los laicos, ¿verdad? La feligresía dice, ¿y el padre qué dijo? ¿De qué está hablando el padre? Yo tenía entendido que el evangelio iba por este lado, pero el padre andaba por las ramas o por otro planeta, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que hay muchos sacerdotes que sí se preparan y puede ser que dominen mucho. Y eso se nota, ¿no? Se nota. Sí. Ajá. Entonces, a veces nosotros somos irresponsables o irrespetuosos con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo llega al templo buscando como algo que le ayude a su vida, pero si nosotros, digamos, o sea, hablamos sin conectar con la vida de la gente y no buscamos un lenguaje, una manera más adecuada de conectar con ellos, nosotros los estamos irrespetando. De verdad, yo creo que a nivel personal, yo creo que pedir perdón, ¿verdad? Con el pueblo, sí, a nivel personal, porque puede ser que como nosotros no somos perfectos y a veces nos descuidamos, a veces hemos dicho cosas que quizás el pueblo no ha entendido.
cuando el pueblo quizás necesitaba. Hay personas que hacen el esfuerzo de ir a la misa buscando una respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que a nivel personal pedir perdón, ¿verdad? Porque no siempre quizás nos hemos preparado y no siempre nos hemos dado a entender con el pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, y el Papa dice de que, o sea, es tan importante esta parte de la predicación, de preparar la predicación, que el Papa sugiere, dice, podrán algunos decir es que tenemos demasiadas actividades que hacer, ¿verdad? Sí, pero entonces no le dedique tanto tiempo a otras cosas y réstele un poquito de tiempo. Si le dedica 1 hora a X actividad parroquial, dedíquele 50 minutos, ¿verdad? Y esos 10 minutos se los vamos agregando al tiempo de preparación. O sea, bueno, yo ya estoy viejo, ¿no? Yo tengo 50 años, usted no sé cuántos tendrá, me imagino que anda ahí por los 24. ¿verdad? Más o menos, un poquito menos. Pero la experiencia nos va diciendo, dicen por ahí, a mí ya no me dan atol con el dedo, ¿verdad? Y el gran cuento de que no tengo tiempo, nosotros ya sabemos que eso quiere decir que no te interesa. Porque tiempo hay de sobra. Tiempo es lo que más tenemos. Lo que menos tenemos es interés en hacer las cosas. Si yo tengo interés en alguien, pues mire, yo recuerdo que cuando andaba de novio, yo llegué a la 1 de la madrugada sentado en la esquina de la alcaldía esperando a mi novia. Porque ella estaba trabajando en el banco de la esquina. Y como a ella me interesaba, pues hombre, yo no la iba a dejar sola a la 1 de la madrugada y que ella viera qué hiciera, qué hacía. Yo a la 1 de la madrugada la esperé y la fui a dejar a la soledad de entrada de la colonia Deusen, oscuro, un callejón oscurísimo, hasta la puerta de su casa. Y luego me regresé yo solito. ¿De dónde saqué valor? Simplemente del amor por ella. Y entonces, yo pude decir, pues ve, consíguete un carro, o que tu hermano te venga a traer, o tus papás. O sea, cuando nosotros amamos a alguien, nosotros de donde sea sacamos tiempo y valor para acompañar, para estar con ella. Entonces, si tú amas a Jesús, no vale el decir no tengo tiempo o no puedo, o poner las infinidades de excusas para no estar con el amado. Igual en esta parte, ¿no? No vale ninguna excusa para decir no puedo o no tengo tiempo para dedicarle a la preparación, cuando es una de las prioridades, una de las cosas más delicadas que hemos visto en esta misma temática. Numerales anteriores donde el Papa nos ha dicho, cuando el predicador, el obispo, el sacerdote predica en la homilía, es Dios que habla hoy, en este momento, hablando a su pueblo de hoy, que somos los laicos que vamos a la Eucaristía para escuchar qué nos dice Dios hoy a través del sacerdote. Entonces, si es tan importante esa parte, que el sacerdote diga no tengo tiempo para prepararla, entonces si cabe, y con lo profundo que puede significar que todos somos unos deshonestos, que somos unos irresponsables, y que la espiritualidad pues la tenemos escondida. Entonces no podemos nosotros seguir poniendo excusas de no tengo tiempo. Y esto me cae a mí también, porque aquí en la radio, o sea, no es la homilía de una Eucaristía, pero sí hablo también de Jesús. Y entonces yo me he sentido bañadito con estas palabras del Papa, ¿no? Porque yo también hablo de Jesús y digo, wow, qué irresponsable he sido, porque también yo estoy llamado a leer más, a preparar más, a orar más con la palabra, ¿no? Y dejar que esta palabra me prenda primero para pretender yo después prender a otros con esta palabra, ¿no? Que debería de ser eso, una palabra que nos llene de energía, de alegría, la alegría del Evangelio, ¿no? Para esa alegría poder transmitirla a los demás. Pero si nomás vengo y leo
y a ver qué me sale y a ver qué me dice el Espíritu Santo. Dije que el Espíritu Santo, y el Papa dice que el Espíritu Santo no es un ente pasivo, ¿no? Sino activo y creativo. Y que nos activa. Y que nos activa. Entonces, para activar a otro yo tengo que estar activado. Pero si pretendo dejárselo todo al Espíritu Santo, hay que ver al Espíritu Santo qué les dice esto, vea. Y yo a hablar disparates o cualquier cosa cuando yo voy a hablar de Jesús. Entonces es bien importante que nos demos cuenta de que esta pedrada no es solamente para los sacerdotes, ¿verdad? Es para todos los bautizados que estamos fríos, pero que necesitamos dedicarle tiempo y tiempo de calidad, ¿verdad? Exacto, y precisamente estaba observando ese tema, ¿no? Es decir, el Papa Francisco da consejos para poder, digamos, dedicarle ese tiempo de calidad a algo que dice él. Dice, tiempo de calidad a este precioso ministerio. O sea, a un precioso servicio. Sí. O sea, el sacerdote, el predicador, digamos, o sea, tiene una tarea preciosa, dice el Papa Francisco. ¿Por qué es preciosa? Por todo lo que ya ha dicho y hemos venido viendo. Es decir, por la predicación, nosotros somos puente entre Dios y el pueblo. ¿Ven? Entonces, claro, es un servicio tan importante, tan grande, ¿ven? Que nosotros que predicamos o que decimos la homilía dentro de la Eucaristía, es decir, no es cualquier espacio, no es cualquier cosa. O sea, es un ministerio tan hermoso. ¿Por qué? Porque por medio de ese servicio de la palabra, estamos comunicando lo que Dios quiere, desea, planea para su pueblo. ¿Ven? Entonces, por lo mismo, dice el Papa Francisco, es tan importante que le dediquemos tiempo para decir, ¿qué voy a transmitir al pueblo? ¿Ven? Entonces, nosotros creo que como predicadores tenemos que ver esto. O sea, que es algo tan precioso. Es decir, no llevo en mi mano cualquier cosa. O sea, es un servicio que se me pone a mí, que se me ha dado a mí. ¿Ven? ¿Para qué? Para que yo transmita al pueblo, transmita a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas con problemas, o sea, a todo el pueblo de Dios. ¿Ven? Buscar la mejor manera, ¿ven? Por medio de este ministerio tan precioso, dice el Papa Francisco, pues transmitirle aquello que le conecte con la vida a la persona, digamos. Entonces, ¿qué tan, digamos, responsables tenemos nosotros? O sea, somos nosotros. Qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos, porque, y yo digo, ¿no? El pueblo de Dios todavía, un buen sector, confía en lo que nosotros le decimos. Pero puede ser que hay un sector que va perdiendo esa confianza. ¿Ven? Puede ser por nuestra propia responsabilidad o irresponsabilidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el pueblo o no entiende lo que nosotros le estamos diciendo, o sea, no le decimos nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos descuidando este ministerio del servicio de la palabra al pueblo de Dios. ¿Ven? Por eso es que el Papa dice, miren, a algunos les va a parecer algo tan obvio, pero es tan necesario. Pero es tan obvio que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, ajá. Entonces, por eso yo digo que el ser predicador, el poder comunicar la palabra de Dios, no mi palabra, ¿ven? Es un ministerio tan esencial, tan importante, porque es decir, el Papa Francisco, digamos, está transmitiendo palabra de Dios, pero, digamos, está transmitiéndonos también esos consejos que debemos practicar, ¿ven? Antes de comunicar, digamos, su palabra, ¿no? Entonces, ahí está. Imagínense, el Papa Francisco también señala el tema de la creatividad. Es decir, no solamente yo voy a hablar de cualquier manera, ¿verdad? Sino que ahora voy a ver de qué manera yo voy a tocar el corazón de los niños, a llegar al corazón de aquella persona que de repente ha comenzado a llegar a la iglesia, ¿verdad? A la misa. Entonces, depende mucho de nosotros, ¿ven? Entonces, poner la confianza en Dios, repito, no es decir, bueno, Señor, aquí estoy, a ver, dime, a ver, ¿qué voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Aquí estoy, para recibir. No, o sea, confiar en Dios significa
aprovechar las cualidades, los dones que me ha dado y ponerlos en práctica para ir preparando lo que yo voy a decir. Sí. Es una tarea que hay que ir haciendo todos los días. Sí, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Que nosotros podríamos tender a equivocarnos, a creer que bueno, que Dios es poderoso y es tan poderoso de que Él pondrá las palabras en mi boca a la hora de la hora. No, tranquilo, vea. El Señor respeta el curso de la humanidad, vea, y se vale de ese caminar de esa humanidad para Él sembrar la semilla, ¿no? y hacer que germine, vea. Pero deja también que nosotros pongamos nuestra parte, ¿no? Y podríamos creer, vea, de que si yo le dedico 2 horas a preparar, va a ser más fruto de mi capacidad humana de haber preparado, de haber entendido bien, y no tanto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, porque muchas veces yo he sido testigo, he visto cómo muchas personas, ¿no? Por ejemplo, que estudian teología, ¿no? Cuando han estudiado teología, ya se sienten con la capacidad de hacer pedazos al cura, ¿verdad? De hacer pedazos al obispo, porque ya ellos ya estudiaron teología, ya saben, ¿verdad? Yo no sé por qué genera esto en nosotros el estudio. Pero el papá dice con humildad, ¿verdad? Dejarse iluminar, que sea el Espíritu Santo a través de la palabra, pero necesitamos nosotros estar conscientes en el momento, dejar que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a la verdad, ¿verdad? No, a ver qué entiendo yo, y ahí puede estar el problema, ¿no? Cuando yo siento de que voy aprendiendo y voy conociendo, pues voy subiendo de escalón en vez de bajar, ¿verdad? En vez de descender, voy subiendo, porque ya entiendo, ya comprendo. Entonces, esa parte del estudio, del tiempo de calidad que el Papa quiere que le dediquemos al estudio de la palabra y a la meditación de la palabra, lo bonito es que el Santo Padre nos da los guiones, ¿verdad? Para que con humildad le dediquemos ese espacio, no para interpretar nosotros, sino dejar que el Espíritu Santo, al meditar las lecturas, la palabra, sea el que Él nos ilumine y nos lleve, nos conduzca a la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esa parte, ¿no? Digo esto no para los sacerdotes, sino para la parte de los que en algún momento hablamos de la palabra del Señor, porque la tentación del demonio puede ser que también nos arrastre a esa parte del creer que entre más leo, pues me convierto en intelectual de la palabra, ¿no? Sí, y fíjense qué interesante, porque por ejemplo nos dice ya en las últimas líneas, ¿verdad? Todo esto, toda esta preparación, digamos, ¿no? Implica, dice, ofrecerse como instrumento. ¿Para qué? O sea, yo que tengo la intención, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios, de comunicar su palabra, es decir, primero debo ofrecerme como instrumento, con todas las cualidades, dones. Instrumento siempre vacío. Exactamente. ¿Para qué? Para que lo llene la palabra. Ajá, entonces ya el Señor me ha dado las cualidades, todas las actitudes y todo eso, ¿no? Todas las capacidades, el potencial. Pero dice, implica o necesitamos ofrecernos, Señor, aquí estoy como tu instrumento, prepárame. ¿Y cómo? Bueno, estudiando. Prepárame ahora que voy a dedicar tiempo a la oración. Prepárame. Entonces dice el Papa Francisco, es muy importante que te ofrezcas como ese instrumento para que Dios te prepare y de esa manera tú vas a predicar. ¿Ven? San Antonio María de Claret decía que el predicador es como esa flecha, ¿ven? Esa flecha lanzada por Dios, ¿ven? Para tocar el centro, ¿verdad?, el corazón de la persona. Sí. Entonces también, digamos, si nosotros también tenemos que prepararnos, dejarnos preparar por Dios, ¿ven? Como esa flecha, ¿ven? Bien afilada, bien puntiaguda. ¿Para qué? Para que lo que nosotros digamos, pues realmente toque corazones, toque vida, ¿verdad?
pero no es por mi propia fuerza, por mis propias capacidades, sino Dios, por medio de lo que me ha dado, Él me va preparando, y yo tengo que poner mi parte, ¿ven? Pero Él me lanza, ¿ven? Él me prepara, me afila, podemos decir así, ¿verdad? Dios que me va afilando, ¿para qué? Para que tenga esas palabras que van cortando, que van tocando la vida de la persona y da esperanza, va transformando, digamos, ¿no? Entonces el Papa Francisco dice eso, muy importante, ¿verdad? Entonces el hecho de saber que llevamos en nuestras manos, o nos han puesto en nuestras manos, digamos, un ministerio, un servicio, pues también debemos ofrecernos, Señor, aquí estoy. Tener la humildad que decía usted, ¿no? La humildad de decir, Señor, aquí estoy como tu instrumento, ¿ven? Como el puente, digamos, donde tú quieres pasar por mí para llegar a tu pueblo, ¿verdad? Entonces creo que el Señor pues va haciendo eso, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos esa humildad y esa sencillez. Aprendan de mí, dice Jesús, ¿verdad? Sí. Yo creo que aquí se aplican exactamente también aquellas palabras del Papa que diga de Monseñor Romero, ¿no? Tu todo y mi nada, o sea, y mi nada se mantiene siempre en mi nada. Exacto. Porque si siento de que ya no es nada y que ya lo voy llenando de cosas, pues siento que pierde el sentido, ¿no? O sea, mi nada siempre va a ser mi nada. Y lo que lo llena siempre es Cristo. O sea, yo sigo siendo vacío. O sea, y lo que me llena es Cristo. O sea, ya es Cristo el que vive en mí, vea. Y entonces, yo siempre voy a ser el burrito que carga a Cristo, ¿va? Siempre voy a ser el burrito. O sea, nunca paso a otro nivel a estar a la par de Jesús, ¿va? Siempre soy el burrito que lleva a Jesús. Siempre soy la vasija que transmite a Jesús, que traslada a Jesús al otro, ¿no? Y lo debo de trasladar en esa esencia de que es Cristo, ¿no? Que es el amor, que es la misericordia del Señor. Y yo estaba pensando cuando usted hablaba de cuando no se transmite, ¿no? Cuando el sacerdote no se prepara para transmitir. Y yo me imaginaba a Dios queriendo transmitir su amor, para decirle al que está ahí escuchando la homilía, te amo, decirle, te amo, vea. He muerto por ti, estoy aquí, mírame, soy yo el que te he traído aquí, vea, para decirte cuánto te amo, vea, y que ya dejes de sufrir en el mundo sin mí, vea. Y a lo mejor el sacerdote pues anda cortando, levando piscuchas, vea. Y entonces, y el sacerdote pasa por esto de ser irresponsable, de ser deshonesto y poco espiritual, y desaprovechando esa oportunidad para decirle a la gente cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Cuánto nos ama. Hablábamos en el programa anterior, ¿no? de sentirnos amados, antes de otra cosa, sentirnos amados, sentirnos perdonados. Y muchas veces esa parte pasa por escuchar una buena homilía, ¿no? Una buena predicación. Y entonces, ¿cuánto tiempo no se habrá desaprovechado en tantas Eucaristías, o se estará desaprovechando en este momento por la falta de preparación de una homilía, ¿no? Porque ¿cuántos también no habremos abonado muchísimo a nuestro proceso de conversión escuchando una buena homilía en una Eucaristía, ¿no? Entonces es bien importante esta parte y delicada, y por eso a mí también me gustan las palabras con las cuales inicia el Papa Francisco. Con mucho cariño quiero decirles esto, con mucho cariño. Sí, yo creo que es muy importante. El Papa, creo que con ese cariño que expresa, digamos, comprende, digamos, que muchas veces quizá a muchos pues no se nos hace fácil, ¿verdad? Pero también ese cariño implica llamar a un compromiso. Es decir, por un lado es comprensivo el Papa, pero también llama a que nosotros seamos muy responsables, digamos, de este servicio que damos, ¿verdad?, al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que tenemos que aprovecharlo precisamente para hacer ese instrumento de Dios y hacer llegar, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirle al corazón y la vida de las personas, ¿verdad? Así es, sí. Muy bonito, muy interesante esta parte, ¿no? Ojalá y nosotros nos quedemos con lo que nos toca a cada uno de nosotros, de que hablar de Jesús no es solamente tarea del Papa, de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, es de todos nosotros.
porque cuando ya nosotros hemos conocido al Señor, le hemos amado, le amamos, por defecto también nos toca hablar del Señor. Y eso que vamos a hablar, pues no es más que hablar de esa relación, ¿no? Muchas veces, hablando siempre de mi experiencia de novio, ¿no? Si nosotros queremos contarle a los demás que ya tenemos novia, ¿verdad? Y que a la que amamos es la mejor mujer del mundo. Y si amamos tanto a Jesús y no hablamos de Él, pues habría que revisar si es cierto que hemos conocido al Señor, hemos conocido el amor de los amores, ¿verdad? Porque debe de ser causa y efecto, ¿verdad? Si Él ha golpeado mi corazón y lo ha transformado, se debe de notar, como dice el dicho también, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De eso que tienes en el corazón, que es una taza rebosante de agua viva, de amor, pues debería entonces rebosarme por la boca hablar de ese Cristo, ¿no? De ese Cristo que amo. Entonces, esto debería despertar en mí el deseo de preparar, ¿verdad? El deseo de leer más para que cuando la próxima vez que yo hable de ese amor de los amores, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta parte, ojalá y haber pasado por este numeral 145 haya dejado algo en cada uno de nosotros. Así es, así que yo creo, estaba pensando, creo muy importante que todos, ¿verdad? Ya sea catequistas, animadores de comunidades, todos nosotros como sacerdotes, digamos, o aquel predicador, ¿verdad? Toda la persona que tiene la misión de dar a conocer la palabra, creo muy importante recordarnos, ¿verdad? Que debemos estudiar antes de predicar, antes de hablar a los niños, a los jóvenes o a los adultos en general, dedicar tiempo para estudiar, ¿verdad? Leer el texto, meditarlo, buscar comentarios que nos ayuden como a entender un poco más, ¿verdad? Y después, pues, dejar tiempo para la oración, ¿verdad? Es decir, ya esto es lo que he leído, pero en el silencio, ¿qué me dice Dios, verdad? Entonces, dedicar tiempo al silencio. Y no solamente eso, también a pensar, a reflexionar, es decir, ¿y qué le diría Jesús a los niños hoy, verdad? ¿Qué le diría a las familias que tienen problemas? ¿Qué le dirían a los políticos? Es decir, ¿qué orientaciones, ¿verdad? ¿Qué consejos? Entonces, ¿qué nos dirían nosotros hoy, verdad? Entonces, es un tiempo para reflexionar y luego cuando ya nos toque, pues a un tiempito antes de la predicación, ¿cómo voy a decir esto, verdad? Entonces voy a resumir con una frase o voy a buscar pues algo que ayude a tocar de una vez el corazón de la persona, ¿verdad? La creatividad. La creatividad. Entonces creo que esto es una recomendación para todos nosotros, ¿verdad? Y sobre todo con esa humildad que necesitamos para dejarnos transformar, ¿verdad? Dejarnos que el Señor nos vaya preparando, ven, como esos instrumentos que van a tocar corazones. Yo creo que es muy importante lo que nos dice el Papa, ¿verdad? Que nosotros, el Papa Francisco, vayamos al mundo a tocar corazones. Así es. Muy y bien. lo vayamos a hacer con el, ¿cómo es que decía el tema anterior? El amor maternal, ¿verdad? Así, el lenguaje maternal. Lenguaje ¿verdad? maternal. Sí, Así es. es muy importante eso. Padre, muchas gracias. Bueno, un gusto. Estamos acá para ir aprendiendo juntos, ir aprendiendo, ¿verdad? De las experiencias, a veces de los errores de uno, ¿verdad? Pero también creo que muy importante el estudio, ¿verdad? El estudio, la oración y todo el proceso pues que vayamos haciendo nos va ayudando y queremos nosotros también pues ayudarles a todos, ¿verdad? Ayúdennos ustedes con sus oraciones, que nosotros pondremos nuestro esfuerzo para darnos a entender de la mejor manera posible y así ayudarles pues a vivir de la mejor manera pues a ustedes la palabra o el contacto o el caminar con Jesús, ¿verdad? Bueno, nos vemos en la próxima entonces, donde ya vamos a comenzar a ver cuáles son los pasos que nos sugiere el Papa Francisco para la preparación de la prédica. De la predicación, de la homilía y todo esto, ¿verdad? Así Muy es. bien. Padre, nos da la bendición. Sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Que haya paz en sus corazones y en los nuestros. Así sea. Ha sido un gusto entonces compartir con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles acá en su canal católico, en su radio católica 94.1 FM, también a través de las redes sociales. Nos da muchísimo gusto poder llegar a través de estos medios hasta sus corazoncitos. Hasta la próxima entonces.
alegrísimas del Evangelio.